Estas son las noticias y shorts ambientales más relevantes de la semana compilados en un único video. Número 1. 30% de toda la tierra y el mar deberán ser protegidos para el 2030. Excelentes noticias para el planeta y la biodiversidad. 200 países participantes de la Cumbre de la Biodiversidad que se reunió en Montreal, Canadá, entre el 7 y el 19 de diciembre llegaron al histórico acuerdo de proteger y restaurar al menos 30% de toda la tierra y los océanos del mundo de aquí al 2030. Además, el acuerdo también considera ayudas económicas para que los países más pobres puedan conseguir estas metas. Se propone reducir el sobreuso de pesticidas nocivos para el medio ambiente y reconoce la importancia de las comunidades indígenas en la defensa y cuidado de estos territorios naturales. El acuerdo ha sido recibido como un gran logro incluso por organizaciones ambientalistas que suelen ser críticas de este tipo de acuerdos internacionales. Si bien algunas voces consideran que las metas podrían ser más ambiciosas o veloces, de todas formas el consenso es que el acuerdo podría marcar un antes y un después para la protección de la flora y fauna del planeta. Cabe destacar que actualmente, a nivel global, apenas 17% de la Tierra y 8% de las aguas están protegidos. Número 2. Récords mundiales de árboles. El más alto, el más viejo y el más solitario. A continuación, 3 árboles increíbles y sus récords mundiales. 1. El árbol más alto del mundo. En algún lugar del Parque Nacional Redwood, en California, se encuentra Hyperion, el árbol más alto del mundo. Se trata de una secuoya roja que mide 116 metros. Su ubicación exacta es un secreto para no atraer a personas que puedan querer hacerle daño al árbol. Número 2. El árbol más viejo del mundo. Este honor se lo disputan dos contendientes. Un pino apodado Metusalén en California con más de 4.800 años y un alerce apodado El Gran Abuelo en Chile que podría tener más de 5.000 años pero cuya edad aún no ha podido ser determinada con exactitud. Número 3. El árbol más solitario del mundo. En la remota isla de Campbell, Nueva Zelanda, se halla un abeto sitka. El próximo árbol más cercano se encuentra a 200 kilómetros de distancia de él. Este título solía pertenecer al llamado Árbol de Teneré hasta su muerte en 1973 a manos de un conductor. Número 3. ¿Podría esta ley reducir los incendios forestales? En Chile, el mega incendio forestal que ha causado estragos en Viña del Mar ha reactivado la discusión sobre un muy importante proyecto de ley al que deberían prestarle atención también en otros países, pues podría ser una gran herramienta para reducir los incendios forestales en el mundo. El proyecto esencialmente prohíbe que se pueda edificar o lotear en áreas afectadas por un incendio forestal. Esto a fin de impedir que inmobiliarias y empresas agrícolas o ganaderas se aprovechen de los incendios forestales para expandir sus negocios, o más aún, que provoquen los incendios ellos mismos, como se ha especulado por mucho tiempo y como de hecho ocurre en muchos lugares del mundo, como por ejemplo el Amazonas, donde la selva es rutinariamente incendiada para crear espacio para la agricultura y ganadería. Existen leyes similares en otros países del mundo, por ejemplo España y Argentina ya cuentan con leyes de este tipo, y aunque en ambos países continúa habiendo incendios forestales prácticamente todos los años, en promedio sí parece haber habido una disminución en la cantidad de hectáreas quemadas anuales tras la aprobación de la ley. Espero que este compilado te haya gustado. Recuerda que estoy subiendo shorts ambientales casi todos los días. Gracias por tu atención y bienvenido al Holoceno.